Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos y queridas divinos y divinas masculinos y femeninas. Hoy es día de votación, así que vamos a hacer este pequeño vlog de día de votaciones en México y pues vamos a apurarnos. Ya vamos a llegar en donde nos tocó, donde me tocó votar. Así que voy a ir a ejercer mi derecho como ciudadano de este país. Y pues ahorita que lleguemos vamos a ver qué tal está de gente y todo. Estamos buscando nuestra casilla. ¿Este de qué es? Disculpe. Peña, acá, pues P, las dos con P. P y la otra es M. PM, entonces ya debe ser en la otra. A ver, gracias. Buenas. ¿Qué apellido es? Disculpe. MP. MP, entonces es acá. En esta parte tengo que confesarles algo muy extraño que ocurrió en esta casilla, en donde este chico que se ve aquí entró a marcar sus votos y cuando sale le dicen que su credencial para votar se había perdido y ya se fue pues muy sacado de onda. Le pidieron su número para ver si la encontraban, pero la verdad fue muy raro, pero bueno, ya quedó ahí también grabado esto. Y pues ahí se ve como pues estoy depositando los votos en las urnas y todo bien. Vamos a ver una entrevista, vamos a hacer un reaccionando a algo que acabo de ver pero que me encantó. Solamente les pido pues que pues nos abramos también a las posibilidades de que cualquier persona en el mundo, en nuestro camino, nos puede dar un aprendizaje y una enseñanza muy significativa sin importar quién sea, que ese mensaje es para nosotros sin juzgar de dónde venga. Eso se los digo porque esta entrevista es de Pati Chapoy a la integrante de OV7 en Valia y pues vamos a ir viendo cómo nos habla de su proceso de sanación, así que vamos a ver. La entrevista dura casi 2 horas, entonces no vamos a ver todo, ahí digo las partes que creo que ya no son sobre el tema que tocamos aquí en el canal, entonces bueno, eso lo vamos a omitir, pero vamos a ver solamente esta partecita. Por primera vez yo no tenía un calendario marcado desde que era bebé, o sea, ¿sí? Desde que yo tenía 3 años sabía dónde tenía que estar, a qué hora y qué es lo que tenía que hacer. Ella siempre me dijo algo que hoy no sé si comparto del todo, pero que en ese momento tomé como una verdad absoluta. Cuando uno se involucra para tener novio, tiene que pensar en un matrimonio. El noviazgo es el preludio de un matrimonio, donde te conoces para saber si va o no va. O no va. Y yo siempre tuve por lo menos ese estándar, ¿no? De que tenía que ser una persona con la cual yo pudiera mirar a largo plazo. Y tuve relaciones pues muy largas. Normalmente con gente que conocía de tiempo y que estaba involucrada no con el front de las cámaras, sino sí con la música, sí con ciertas cosas, o sea, con el medio en el que yo me movía. Pero pues nunca estuve, por ejemplo, con una celebridad o nada que se pareciera. Creo que mi mundo era bastante alternativo, muy alternativo. Yo sí me iba a las tocadas de Rocotitlán en la noche y me gustaba mucho el rock. Y entonces era más como en esa onda donde yo estaba y sí con relaciones largas de varios años.
¿Cuándo conoces al papá de tus hijos? Lo conocí en un momento justamente de transición, donde yo estaba dejando el grupo atrás y por primera vez empezaba ya a definir qué me gustaba y qué quería hacer. Sí. Lo primero que quise fue estudiar diseño de interiores, que a la fecha me encanta. Arquitectura era como ver muy a largo plazo, ya para mi edad, pero diseño era como mucho más factible. Pensé en mudarme a Guadalajara, después hice un plan para irme a Vancouver con los amigos y finalmente monté un estudio y dije, wow, aquí soy feliz. Monté un estudio de grabación y estuve apoyando proyectos de gente nueva. Ajá. Grababa demos, solo me dedicaba a hacer demos para gente que quería abrir puertas. Grabé de todo. Géneros totalmente diferentes uno de otro. Me gustaba mucho, me divertía. Y en una presentación en una pasarela, él era el encargado del evento. Él era precisamente el encargado del evento. Y ahí fue donde nos conocimos y llamé la atención por ser, una vez más, distinta a todas las demás, pero distinta no solo en cuanto al físico, la personalidad y demás, sino que fui la única que llegó puntual, la que se tomó todo mucho más en serio, la que salió al escenario a hacer algo totalmente distinto, muy comprometida con lo que realmente tenía que pasar, y eso pues captó la atención. Y se enamoran. Sí, no sé hasta qué punto fue tanto enamorarme o esta idealización de la familia. Claro. Era una persona que había crecido mucho tiempo, desde muy joven sin familia, anhelaba una y yo siempre he querido una familia. Es para mí el sueño de mi vida. Y creo que más bien fue ahí donde hicimos clic, porque debo decir que a la fecha es muy claro que somos totalmente diferentes y me gustaría decir que complementarios, pero no, había bastante choque respecto a cómo es él y cómo le gusta la vida y lo que yo realmente quiero y persigo y cómo soy. Bueno, vamos a ver aquí en primera parte, en primer comentario sobre esto. Estoy aquí haciendo mis notas también para que no se me olviden. Pero dice, bueno, primero habla también de las ideas de su mamá, de cómo su familia pesaba mucho en sus decisiones. O sea, creo que era una chica que no, como que no se rebelaba ante la autoridad, sino que seguía como lo que le establecían, como que sigue las órdenes. Dice que ella sabía su calendario desde que tenía 3 años, y esto también, pues, siento que es impactante. O sea, es impactante que una persona, pues, como que tenga como esta noción, ¿no? Este concepto de mi calendario. Es parte de también, pues, de la carrera artística que ella tiene. Y es algo que quizás muchas personas que se dedican a eso pues deben de estar cargando, porque sí, en efecto, quizás nosotros que no nos dedicamos al mundo artístico también tenemos una rutina, pero como que no nos pesa tanto, quizás en nuestra mente no está tan fuerte esa idea de que toda tu vida está como ya planeada o preplaneada. Aunque no seamos artistas, siento que también seguimos una rutina muy específica. O sea, a lo mejor no hay un calendario como tal que nos diga en mayo, en junio, en julio, pero algo en nuestra forma de ser y de actuar ya está como dando esa pauta, quizás no tan explícitamente, pero implícitamente quizás ya sabemos que, pues en julio voy a hacer esto, en diciembre es así, ¿no? Y dice también esto de ser distinta a los demás, y claro, esto pues es algo inevitable, esto ya es algo que ella trae desde que nació, por genética, pero aparte, o sea, es una mujer bellísima, la verdad es impresionante cómo está, o sea, cómo se ve todo, o sea, su porte, o sea, es
es una mujer hermosa, pero sí, claro, es diferente a un estándar de belleza que antes quizás no se veía tanto. Entonces, esto también puede pesar mucho en la historia, en esta historia que va a seguir relatando. Y por último nos habla también del sueño de su vida, de este sueño de su vida de la familia. Y en esta parte es en donde ahí sí ya pude como verme reflejada, pero en lo demás no. Pero en esta parte sí, para los que vieron el blog anterior del Día de las Madres, bueno, ahí fue donde hablé ya más de cómo fue para mí todo este proceso de entrar a la familia desde la maternidad. Y así como ella lo dice, a veces tenemos más esta idea de la familia que de como lo que significa tener una pareja o ser pareja de alguien. Llega con esta persona y los dos están como con una necesidad de la familia y bueno, conectan solamente por eso, pero por todo lo demás no. Y esto es algo que puede ser muy común cuando empezamos a actuar desde la carencia, desde la necesidad, y esto también ya lo he hablado mucho en este espacio, cuando actuamos desde como yo necesito, como que se manda un mensaje equivocado. Ahora, no quiere decir que el resultado no sea el mismo, porque puedes tener a esa familia desde el yo quiero, no desde el yo necesito. Ajá, o sea, desde la conciencia, no desde la carencia. ¿A qué voy con esto? Que también no quiere decir de repente que las personas que dicen, es que yo necesito una familia, yo pueda llegar y decirles, no, no necesitas una familia. Ajá, o no, estás pensando mal, o sea, quédate solo o quédate sola. Porque no es así, o sea, sí hay ahí una cosquillita de vivir en familia, nada más que la está viviendo desde la necesidad, no desde la conciencia. Pero esto no quiere decir que ese deseo tenga que cambiar o sustituirse por lo contrario, ¿no? Es decir, no quieres una familia, quieres estar sola, porque lo haces desde la carencia. Pues ahí fue donde coincidimos, en la paternidad. Yo creo Pues sí, que porque ese fue era una el sueño que relación nos unió. larga, a final de cuentas, con Fue una relación de 10 ¿4 hijos? años. 4 hijos, 10 años. Fue una relación de mucho respeto hacia el hogar, pero de mucha discrepancia. Y esto empezó a ser cada vez más ruidoso para mí, y se convirtió en un conflicto porque yo en ese momento, como hija de doña Rosario Ibar, cualquiera que la conozca sabe de lo que estoy hablando, es una dama absoluta, cristiana, mamá de 2 niñas, tan comprometida con el proyecto familiar. Pensar en un divorcio fue algo que me costó mucho tiempo digerir, A lo mejor ni asumir pensabas. y apropiar. No, precisamente, durante mucho tiempo ni siquiera cruzó por mi cabeza. O sea, busqué todas las alternativas y caminos posibles para la permanencia, para sostener algo que hoy debo decir era insostenible. ¿Sí? Y llegado el momento, tuve que ir literalmente con Dios, con mi alma y con todas las verdades que hasta ese momento tenía asumidas, y pasarlas por un filtro muy, muy genuino y muy real. ¿Qué quieres decir con que fui con Dios? ¿Cómo lo explicas? Yo como cristiana en ese tiempo era parte de una iglesia en la que el divorcio era impensable. Sí. Era prácticamente condenar a tu familia. Ah, ok. No al infierno, Sí, ni mucho sí. menos, sino a un estilo de vida que no contradiseño, y meterlos en caos y en conflicto. Y para mí era muy claro que yo no debía estar ahí. Clarísimo. ¿Pero lo hablaste contigo
Sí, por supuesto. Yo ¿Te platico sentaste mucho conmigo, es otra de las cosas raras que hago desde niña. Te sentaste con un espejo y dijiste, esto tiene que acabar. Mira, empecé a darme cuenta de que todos los proyectos que yo tenía, a los que invertía energía, invertía tiempo y les invertía mi ser, terminaban cayendo por este choque. Porque yo iba hacia un lugar, pero la otra persona iba en una dirección totalmente opuesta. Sí. Y entonces todo terminaba siempre cayendo. Nunca llegaba a concretarse, pues porque no había este equipo, no había esta sinergia, sino un contrapeso. Y un día me di cuenta de que ese era el común denominador, porque después de cierto tiempo yo tuve que cuestionarme en un momento en el que los proyectos gustaban mucho, pero no estaban avanzando, en el que lo que yo quería enseñar a mis hijas no estaba cuajando, etcétera. Me vi muy conflictuada y enferma. Uf. Y eso fue muy gráfico. Cuando tu cuerpo de plano dice, Te está protestando. no puedo más, hasta aquí llegué, y te tumba en cama y dice, pues pon a contar el reloj porque yo me voy, me estaba consumiendo. Durante mucho tiempo, lentamente, pero progresivamente, fue subiendo Sí. la escala de una condición Sí. que empezó a consumir mi cuerpo. Y un día en un auditorio nacional, mi cabeza se desconectó de mis piernas. ¿Qué tal esto que estás diciendo? Fuertísimo, durísimo. O sea, dijo que las piernas le dejaron de responder por un momento. Aquí es en donde viene esta parte de la biodescodificación, así que para las personas que quieran como entender más de esto, ya sea que creas en eso o no, porque de repente hay muchas personas que creen que no es cierto o no, es como no funciona o como que nada más es como un fraude. Aquí es en donde vamos a ver un poco más claro un caso de ella llegando a este punto en donde sus piernas se desconectan de su cabeza. Obviamente fue por no sé, fueron minutos, yo creo, no fue que de plano se haya quedado sin caminar, pero ya nada más con ese pequeño momento que ella vivió esto, le bastó para ponerse a investigar y ver y entender qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, quiero meter un poco también aquí mi propia historia, mi proceso, ¿ok? Justamente yo estaba igual con un tema de no poder caminar, no así específicamente, pero sí entiendo un poco el sentimiento de ella. Yo imposibilitada por un dolor. Ya no me duele, aunque sí creo que todavía falta ahí como un reacomodo, un reajuste de mis vértebras, porque de repente sí siento como que como si forzara el músculo, pero lo siento ya más como un calambrito, o sea, ya no es dolor. Esto lo hice con el batido de piña con cúrcuma que también ya compartí la vez pasada. Algo que creo que fue determinante para que yo pudiera empezar a mejorar en esto fue toda esta toma de conciencia, precisamente como ella lo va a hacer aquí. O sea, este sentimiento, por ejemplo, de imposibilidad para caminar. Mi cuerpo lo está manifestando de esta forma, pero ¿en qué otras ocasiones yo he sentido esto? Entonces, yo les comentaba ya, ¿no?, de cómo fue el proceso, de cuando yo fui mamá y de cómo justamente empecé a sentir que lo mío no vale. O sea, como que lo que tú creas ahorita que eres mamá, pues ya no importa tanto porque primero está el bebé o los hijos. Y ella también dice esto, o sea, cuando te empiezan a poner a otros como imposición, y ella yo creo que lo vivió diferente y también su cuerpo lo manifiesta diferente, porque ella
se lo metían desde la iglesia, o sea, no es, digo, por ofender a nadie que haga esta práctica, porque yo creo que en el camino espiritual uno puede encontrarse distintas opciones y uno tiene que pues acoplarse a la que uno pues se sienta mejor, ¿ok? Pero sí, el mindset que algunas iglesias o religiones te dan es muy duro, o sea, es muy fuerte, es como muy pesado, es muy, muy, muy pesado. Entonces, en su iglesia y también por parte de su familia, le dicen esto de separarte o divorciarte va a traer una desgracia familiar. O sea, si tú piensas en tus hijos, si tú piensas en tu familia, entonces no piensas en divorciarte. ¿Qué contradicción tan fuerte es para una persona que tiene todo el tiempo de su vida, no sé cuántos años, deseando o tenía tantos años deseando una familia, porque ella lo dice así primero, o sea, ella abre con esto de, es que yo lo que más quería en la vida era una familia. Entonces, ella tenía esta cosquillita, ella tenía este anhelo, pero por parte de su familia y de su religión, le dicen, bueno, entonces si tú quieres a tu familia no te puedes divorciar. Si tú le dices esto a una persona que a lo mejor nunca había pensado o nunca había soñado o deseado tener una familia, pues sí va a ser duro. Pero para una persona que decía, yo lo que más quiero es una familia, entendemos que entonces estaría dispuesta a todo por conservar o mantener esa familia. Y si en la religión o en la familia le están diciendo, si tú te divorcias, no estás pensando en tu familia, pues entonces esta contradicción pues la termina anulando. Un poco parecido también a lo que a mí me pasó. Entonces yo cuando entendí eso, es cuando empiezo a actuar, cuando me tomo mi batido de piña con cúrcuma y empiezo a mejorar. Estas últimas semanas he tenido otro tipo de conflictos pequeños que creo que son como también parte de la secuencia del proceso, en donde he sentido, por ejemplo, que no hay espacio para mí. Últimamente he conectado mucho con esta creencia o este patrón limitante. Obviamente es un patrón, es una creencia que yo vengo arrastrando desde hace muchos años, solamente que ahorita pues lo estoy haciendo consciente como parte de todo este proceso. Entonces, sí, de repente es como, aquí no, como que no quepo, como que no hay espacio. Y me di cuenta que el problema no es que alguien te diga como, pues aquí no encajas, o aquí pues como que no eres como los demás, entonces, pues no. ¿Por qué les digo esto? Porque justo también con mi familia, ahorita que fueron las elecciones, que bueno, ya les mostré también como parte de un pequeño blog, de día de las elecciones que justo soy, se tocó el tema en la familia y me di cuenta de que toda mi familia tenía una postura política opuesta a la mía. Y sentí como ese rechazo, o sea, sí sentí un rechazo, la verdad es que sentí como un rechazo, como si te miran como el feíto, el rarito, y fue cuando dije, es que, o sea, a ver, entiende que aquí no encajas, y no, ese no es el problema, o sea, a veces hay terapeutas, hay ciertos psicólogos o terapeutas holísticos que he visto que confunden un poco ahí el tema de relación mamá-papá, porque es como si dijeran, tu mamá no te quiso, o tu papá no te quiso, o tu familia no te quiere, acéptalo. Y no es tanto así, o sea, simplemente es que
son posturas diferentes, son formas de ser, formas de vivir, una percepción de la realidad que no coincide. Entonces, claro que estar dentro de una familia con posturas diferentes va a traer un sentimiento de, pues se podría decir como de, es que iba a decir repulsión, pero repulsión se oye muy feo. Es más como un sentimiento de aversión, ajá. Pero no es como te odian, o sea, no te quieren. Simplemente es como, son ideas diferentes. Y por eso es complicado que puedas encajar en esa dinámica. Ahora, la cosa no está ahí. O sea, yo cuando empecé a sentir esto como que no encajo aquí, no encajo aquí, no encajo aquí, me di cuenta, ok, eso está bien y es respetable. Pero el problema es que yo insisto en querer meterme en un lugar en donde claramente sé que no encajo. Y eso es lo que me está enfermando y eso es lo que me está recordando todo el tiempo que no hay un lugar para mí, que yo no tengo lugar, porque eso no solamente es que yo lo vea en mi familia, sino que en otros aspectos, en otras áreas, por ejemplo en la laboral o socialmente incluso, de repente haciendo una fila, no sé, resurge esto como, no hay lugar para ti. ¿Qué pasa si de repente tú dices, no hay lugar para mí? Moverte del lugar, de irte a otro. Pero ¿qué pasa cuando, en vez de ir a otro lugar donde sí haya espacio, insistes en, no, es que yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero entrar aquí, yo quiero encajar aquí, yo quiero que aquí me echen porras, yo quiero que aquí me apoyen, yo quiero que aquí, si yo digo que voy a hacer esto, me digan, ay, sí, súper bien, qué bueno. Si yo digo, ay, voy a votar por este candidato, me digan, ay, sí, qué bueno, porque tú sí entiendes. Justamente esta insistencia, esta persistencia, nos viene desvalorizando porque nos lo va recordando día a día. Aquí no hay lugar, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Y es la que nos va a enfermar finalmente. Pero vamos a seguir viendo un poco más sobre la historia de ella. Pasar malos momentos con los alimentos y de pronto ya era un montón de cosas y además iban creciendo en escala y empecé a ver, doctores, ¿qué está pasando? No te pasa nada, estás perfecta. Salía bien en los estudios, fui desde el increíble especialista hasta el doctor alternativo a buscar qué estaba ocurriendo porque cada vez era peor y me trataban de hipocondríaca. Hoy ya sé de qué se trata, fue un cuadro que yo misma tuve que descubrir, ya tumbada en cama, precisamente después de este episodio. Un día me subo a un auditorio nacional, me habían diagnosticado como prediabética, no lo era, estaban revisando mi tiroides y otra serie de situaciones físicas. Y nada, no arrojaba nada. Pero un día en 97 Cava, en un pestañeo, caí a suelo. Mis piernas dejaron de recibir señal y me fui a suelo. Entre Sergio y Oscar, que eran quienes estaban a los dos lados, me tomaron del suelo y me sacaron. Y yo, bueno, o sea, fue así de, ahorita consciente? Reacciono, ahorita regreso, estaba consciente, sencillamente no recibían señal. Mi cerebro y mis piernas se desconectaron. Y yo, ya sabes, súper profesional, todavía en pleno auditorio, fue de, ok, espérenme, ahorita se me pasa, no sé qué tengo, pero ahorita se pasa. Y me dijeron, no regresas. No, claro, ahorita me pongo bien y regreso. Me dijeron, imagínate que te pasa la mitad de una escalera. Puede terminar peor. No te preocupes, vete y resuelve. Y literal, me fui a una clínica, me revisaron, no había nada, pero a partir de ahí, prácticamente todo el tiempo que yo no estaba en el escenario estaba en cama, tuve que dejar de darles a las niñas la escuela en casa, tuve que parar el proyecto que en ese momento estaba produciendo también con un elenco de niños, todo, o sea, yo cocinaba, pintaba, era una mujer que no paraba, nunca paro, y de pronto levantarme a desayunar me implicaba un esfuerzo monumental, porque literalmente mi cuerpo dijo, vas, juega, o sea, adelante, haz tú lo que quieras, conmigo ya no cuentes.
Y sí me vi tenía una anemia impresionante. Y en algún punto me di cuenta de que si yo lograba sostener un trimestre más era mucho. Les enseñé a mis hijas a cobrar un seguro. Estaban chiquitas. Pero tuve que darles toda la información para que estuvieran listas para lo que estaba a punto de ocurrir un poco más adelante. Creías que te ibas a morir en cualquier momento. Hoy sé que es un hecho que me iba a morir en cualquier momento y si yo no hubiera encontrado el diagnóstico hubiera ocurrido. Pero en algún punto dejé de pelear con el dolor que me producía desaparecer de sus vidas e irme de esa manera tan de pronto y dejar todo a medias, porque de pronto eso es lo que piensas. Y cuando uno está en el deber ser, además es como de, pero ¿y la escuela de las niñas? ¿Y quién las va a educar? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Como si de verdad el mundo dependiera de ti, ¿no? Sí. Y en algún momento dejé de pelear con eso y empecé a buscar camino. Dije, ok, pero a ver, no estoy muerta. Yo estaba en cama. A las niñas no se les dejaba acercarse a mí porque mamá está cansada. O sea, el papá de las niñas no les permitía Pasar tiempo conmigo. Pasaba el día sola en cama, escuchando a todos afuera. Escuchando cómo convivían, escuchando todo lo que estaba pasando, el caos que se estaba generando, todo lo que se estaba viniendo abajo, las conversaciones con los amigos, las risas de todos, las cosas que tendrían que estar ocurriendo y que no estaban ocurriendo. Y con todo eso, además, haciendo ruido, con este tema de estar en un punto en el que honestamente, te lo tengo que decir, Pati, de no ser por las dos pequeñitas que estaban afuera, yo ya no me hubiera esforzado. Yo se hubiera dicho, ay, qué padre, ya se acabó. Es que además de todo lo que te protestaba el cuerpo, pues obviamente te estaba hablando de una enorme depresión por la que estabas pasando. Por supuesto. A todo esto, tu marido, porque sí se casaron o no. Sí, estuve casada. Bueno, el papá de tus hijas o tu ex marido, ¿no te sentaste a hablar con él, a decirle en algún momento, esto no funciona, qué está pasando con nosotros? Hasta ese punto no era opción en mi mente. Todavía no era opción. Se convirtió en opción cuando me levanté de cama, porque fue precisamente estando ahí donde dije, a ver, ok, si logro 3 meses más, me fue bien. Pero tengo 3 meses por lo menos. O 1 semana, o 2. No importa lo que me digan allá afuera, tengo que entender qué está pasando y quizá lo puedo resolver. Y me puse a buscar, a averiguar. En ese tiempo, afortunadamente, ya no estábamos en las máquinas de escribir, ya teníamos los aparatitos que nos lanzan información y empecé a buscarla por todos lados y de pronto me pude ver en un cuadro y dije, claro, ahí estoy yo y aquí hay una clínica que lo trata. Y me fui a confirmar si eso que yo pensaba que tenía era realmente mi diagnóstico y logré iniciar un tratamiento. Pero parte de ello fue el compromiso conmigo misma de, me voy a levantar. Me levanto porque me levanto. No tiro la toalla y esto no se acaba hasta que se acaba. Me voy a sanar, cueste lo que cueste. El tratamiento, me decían, iba a ser más duro que la enfermedad y lo fue. Y durante aproximadamente 10 meses fue una batalla muy, muy fuerte. Pero me la aventé hasta el final. Y nunca más vuelvo a estar postrada en cama porque no soy feliz con mi vida. Por supuesto, dentro de ese proceso, yo fui comprendiendo cuánto no estaba resonando con lo que había allá afuera. Lo único que me gustaba de la vida que yo estaba generando era ser mamá y cocinar. Y atender mi hogar, ¿no? O sea, mi hogar sí, las niñas sí, pero nada de lo demás realmente tenía que ver con Vale Marichal. Y ahí fue donde tuve que plantearme por primera vez la pregunta, ¿realmente estoy obligada a vivir así por el resto de mi vida? ¿Estoy verdaderamente y absolutamente obligada a que esto se mantenga hasta el último de mis días?
o puedo generar una vida acorde a mí. Y ahí empezó. Ahí empezó el tiempo en el que me llené de cuestionamientos, tuve que efectivamente ir conmigo a reconocer muchas cosas, a decir qué tanto realmente me gusta esto, qué tanto lo hice por mí, qué tanto lo hice por doctrina, qué tanto lo hice por mi mamá, o porque estoy casada, hasta dónde realmente estas decisiones han sido por Valia y para ella. Y entendí que yo era parte de la ecuación porque por mucho tiempo he vivido solo para los demás y para que todos estuvieran bien. Y tuve que entender que el haber quedado postrada en cama era porque yo no me había contado dentro del todo. Claro. Y yo era parte de ellos. Claro. Así es que me tuve que sentar y empezar a preguntar qué es lo que dentro de todos le toca a Valia y cuál es ese pedazo de pastel que yo debo cocinar para ella. Claro. Claro, entonces, como les digo, esto conectó mucho conmigo porque en efecto yo acabo de vivir también esa situación en donde digo, creo que aquí, en este espacio en donde están todos, no quepo. Y que también mi cuerpo empezó a exigirme estar en una cama, como estuve en diciembre, escuchando, viendo, tratando de resolver lo de los demás, pero sin poder participar, o sea, como dentro de ellos. O sea, es como esta sensación como de yo estoy afuera, yo estoy aparte, yo no, como que me reconozco dentro de este círculo o dentro de este espacio en donde mi única participación es, como le dije la otra vez, la participación de la mamá es qué tanto puedes ver por otros. Y entender esto de que necesitas verte a ti mismo y saber que en esa misma dinámica y en esa misma situación tienes que encontrar algo para ti, tienes que estar motivada por algo ahí que sea tuyo, que te pertenezca, que te identifique. Es muy importante, pero como les decía, no es que renuncies, ¿no? Porque también hablábamos de eso la otra vez, de cuando ya decimos, no, ya no está funcionando esto, entonces ya no quiero tener marido, entonces ya me voy sola. O ya no quiero tener hijos, ¿no? Entonces ya, que se queden solos, porque tampoco se trata de eso. Y es algo que sí hay que decirlo y que hay que diferenciar, claro que sí, porque a veces también se confunde esto de, como yo no quiero pasar por esas situaciones de anularme, entonces yo no quiero tener nada de hijos. Ok, entiendo que hay gente que ya por una naturaleza muy interna y muy particular, pueda decir, yo no, pues sí, no quiero tener hijos, no quiero tener familia, pero la verdad de las cosas es que muchas de las personas que de repente niegan esto de la familia o que dicen yo no quiero tener hijos, lo hacen desde el trauma, no desde su esencia. Y eso, en vez de ser algo bueno, es algo que termina perjudicando más porque termina también enfermando. Entonces, no se trata de huirle de repente al compromiso de la familia por temor a anularte. Eso sí hay que apuntar, porque también cuando estuve yo en la escuela de terapeutas holísticos se veía mucho de esto, del trauma, y de que muchas veces estas acciones o estas conductas vienen desde el trauma. Es muy importante también tomar terapia y autoconocerse para entender qué tanto lo que hacemos viene por trauma o viene por esencia. Como les decía también, si es carencia o es necesidad, cómo lo estamos atrayendo. Lo de la hipocondríaca también me llamó mucho la atención porque tenía también un diagnóstico médico. O sea, bueno, eso todavía no lo dice, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces ahí también presten ojo nada más cuando diga esto.
y que cuando lo digan entiendan como, ok, no quiere decir que también mágicamente como con tu mente puedes gestionar quizás todos estos procesos físicos o fisiológicos, porque estamos entendiendo que esta actitud, esta mentalidad de anularse, de sentirse aparte de los otros, de sentirse diferente, le generó sí un cuadro muy específico de salud que necesitaba ser tratado, ¿ok? Pero van las dos de la mano, van las dos de la mano, porque sus mismos pensamientos, su mismo espíritu, yo creo que fue dándole también como indicaciones de busca esto, ve esto, de todavía puedes levantarte, de hay una solución allá afuera, no te rindas. También esta parte donde dice el deber ser, ¿no? De cuando estás en el deber ser y como que esto nos habla también de mucho estrés, yo creo que también mucho estrés que ella tenía en su vida, de muchas obligaciones también como mamá. Mi niñez, o sea, sí pasó literalmente que hubo un momento en donde me quedé sin espacio, donde asignaron como recámaras, como tú aquí, tú acá, pero yo terminé como volando ahí, entonces fue de, bueno, pues tú acomódate aquí, pero no va a ser como tu espacio, o sea, es como que la invitada aquí en el cuarto de tu hermana, y por lo mismo no puedes como pues, o sea, decidir cosas o simplemente moverte o pararte dentro del cuarto como si fuera tuyo, porque no es tuyo, es de tu hermana y tú solamente como que vas a estar ahí. O sea, eso fue algo que a mí, la verdad, me marcó muchísimo. Y ahorita que estoy con esto de no encuentro lugar para mí, la verdad es que tengo que también decirlo como parte del blog y de mi proceso. Estoy buscando un cambio de localidad, no es un cambio muy, muy grande, simplemente voy a ir aquí a un pueblo cercano a vivir, pero esto me implica tomar cambios en todo, en todos los sentidos, en escuelas, en trabajo, en casa, y pues estoy tratando de pues acomodarme en un espacio en donde pueda tener todo resuelto, el trabajo, en las escuelas, la casa, que haya movilidad, de transporte, todo esto. Y la verdad es que no encuentro, o sea, estoy en este proceso de no encuentro ese espacio, o sea, no encuentro ese espacio que se acople a mí, a mis actividades. Estoy como batallando en esto, pero justo estoy también conectando con esto que me pasaba de niña con mi familia, en donde para mí no había espacio. Entonces, sí, hay un momento en donde te anulas y empiezas a ver a los demás convivir, y no sé si les ha pasado, o sea, y no precisamente porque te enfermes, ¿no? Como ella dice que, bueno, yo es que como yo tenía que estar en la cama no podía participar. Hay veces que, aunque uno esté como ahí presencialmente, en un círculo con unas personas, las personas tienen como que su onda y están así como que conviviendo y todo, ay, sí, yo entiendo, yo te entiendo. Y donde tú dices, yo no entiendo nada de lo que están hablando, no comparto, o sea, no es porque no quiera, simplemente como que no agarro el hilo y como que te cohibes y entonces empiezas a ver como la dinámica de todos, pero tú nada más como que siendo ahí un ente. Bueno, a mí es que a mí sí me pasaba. Y me pasó varias veces. Que le gusta, como lo quiere, aquí no hay. Y entonces ir con Dios. Y entonces cuestionarme mil cosas, porque como creyente tuve que ir a la Biblia, tuve que orar muchísimo, hasta que llegó el momento en el que me fue muy claro y fue de convicción. O sea, entre Dios y yo fue clarísima la conversación. Uh-huh. Y para mí fue una gran revelación que implicaba mucha valentía, pero no tanta como seguir en una vida que no quería. Claro. Y decir, pues, efectivamente, esto no funciona. Esto no funciona y nos vamos a divorciar. ¿Y cómo reaccionó? Me imagino que pensó que no lo iba a poder llevar a cabo, que realmente no iba a ocurrir un divorcio. ¿Por qué?
porque te mi dijo conciencia, mi inmediatamente? doctrina y todo lo demás me iban a frenar. Y me iban a regresar a casa. Al paso de muy poco tiempo se dio cuenta de que era una decisión totalmente consciente, real Sí. y genuina. Sí. Tuvimos un divorcio de común acuerdo, procurando que las pequeñitas no tuvieran que participar o intervenir de ninguna manera. Mientras nosotros dos resolviéramos todo lo que quedaba en el documento, no teníamos que pasar a juicio, así es como lo queríamos resolver. Y así se resolvió. Me vi en los zapatos de mi mamá. Me vi con mi mamá durante un tiempo y con, en ese momento, 3 pequeñitos. Claro. Doña Rosario otra vez, con una niña, una segunda niña y un bebé. Ellas ya tenían proyectos también de teatro, tenían proyectos musicales y bueno, eran homeschoolers, eso no fue gran tema, pero yo estaba en un entorno en el que difícilmente alguien iba a poder estar de acuerdo con mi decisión. Y se fueron los amigos. Y los amigos que tenían, bueno, la gente que en ese amigos, momento, claro. efectivamente, ¿no? La Claro, gente que claro. en ese momento se supone que es esa red de amigos que te acompaña en la vida, que pasa el tiempo contigo, Pues no. que viaja, que juega, que platica, que te acompaña en las buenas y en las malas hasta que no coinciden con lo que tú Piensas piensas. diferente. Exactamente. Y puede haber sido lo mejor que me haya pasado. Porque entonces descubrí que no solo tengo albedrío, tengo libre albedrío. Claro. Y que la autoridad de mis decisiones la tengo solamente yo, a menos que se la otorgue a alguien más. Claro. Y empecé a resonar con lo que verdaderamente resuena mi alma, poquito a poquito. Y mejor poco, pero real, que todo lo que en ese momento era parte de un cuadro que de alguna manera había terminado pintando, pero que no me representaba. Un cuadro que te imaginaste que tenía que ser, pero que no fue como realmente querías. Sí, yo creo que la familia que tuve de niña me casó con un ideal Claro. que me estaba tratando de materializar. Claro. Y que al final, pues no necesariamente todas las familias son iguales. No. Ni mucho menos los humanos. No. Lo que funcionaba para mi mamá no necesariamente es lo que funciona para mí, o para mi hermana, o para Sí, mis hijas. sí. Y cada uno tiene que definir cuál es su propósito, cuál es su don, cuál es su gusto, su interés, con qué personas quiere estar, cómo estás hecho por diseño y entonces cuál es el lugar al que realmente perteneces y en el que te puedes sentir bien. Y empezar a poco, abrir las puertas solamente a aquello que verdaderamente tiene que ver con quién soy genuinamente. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron? Candidiasis crónica generalizada. Una bacteria que debería estar solamente en el intestino había infestado todo el cuerpo. Y estaba metida en todos mis sistemas porque además se disfraza de nuestras células buenas y entonces el cuerpo empieza a alimentarla y empieza a tratarla bien y ella empieza a tomar todo lo que el cuerpo debería recibir. De ahí la anemia que yo tenía y de la que no lograban sacarme y que nadie entendía. Sistema hormonal, sistema nervioso, sistema neuro. Todo se colapsa. Todo se colapsa. Y efectivamente yo estaba en cama. Hubo un momento en el que hasta pensar me costaba trabajo porque estaba en todos lados. Y de 80 y pico síntomas que puede generar, yo ya tenía 42 cuando llegué a tratamiento. Sí. Desde muy leves, como indigestión con espinaca o con las cosas menos pensadas, hasta graves, como una anemia que me tenía tirada y otros varios que en ese momento tenían mi estado físico bastante grave. Fíjate hasta dónde es capaz de llegar el cuerpo, de llevarte el cuerpo cuando no estás bien en tu vida personal. Así es. El cuerpo de verdad que nos habla. Claro, nos grita. reacciona. Hoy he entendido eso. Y de hecho es una ciencia que me encanta y en la que me Sí. involucro. ¿Por qué me duele este dedo? ¿Por qué Claro. no este? Sí. ¿Por qué el dolor me dio aquí? Y no en el otro y no lado. en el otro. Claro. Porque el cuerpo de verdad empieza a Te manifestar habla. todo lo que tú no quieras ver o todo lo que tú no estés reconociendo o tratando. Porque a veces reconocemos cosas que ocurren, pero no queremos tratar con ellas. Exacto. Y el que no las puede esconder del todo es el cuerpo, porque sí Exacto. necesita sacarlas Habla. de alguna manera. Efectivamente. Te Efectivamente. llevó varios meses reponerte de todo este problema y cuando finalmente te repones es cuando tomas la decisión de la separación. Sí, tomé la decisión de ya no hacer todo por todos. Y entonces fue muy gráfico que difícilmente iban a hacer algo por mí. Todavía va a hablar más, después va a hablar más de cómo empezó otra nueva relación y hay algo también muy interesante en su vida que si quieren pues pueden ir a ver el video, les voy a dejar el link abajo para que vean todo lo demás, pero ahorita pues era lo que nos interesaba en este momento tocar, el tema de la biodescodificación, cerrando justamente con esta reflexión que hacen
de cómo el cuerpo habla y si no lo escuchas, pues va a hablar más, más, más. Si tienen algún síntoma, algo, es muy importante que escuchen a su cuerpo y que traten de, como ella lo hizo, buscar una solución, una salida, pero no sin saltarnos esta parte de reflexión de qué parte en mi vida personal, en mis emociones, está dando pie, está abriendo la puerta a que en mi cuerpo pase esta bacteria o pase este virus o pase esta inflamación, que pase este accidente. Eh, y pues claro, aquí también es muy importante ver que el, el tema de la religión, de la familia, es duro, es algo que sí es muy pesado. Yo por eso ahorita, bueno, les voy a compartir unas reflexiones que he estado también sacando en mi propio proceso de desvalorización. Esto yo lo acabo de ver, o sea, yo saqué todas mis reflexiones y realmente esto vino nada más como a cerrar, a concluir y pues por eso ya decidí también hacer el video porque se me hace un material interesante para incluirlo aquí. Me gustó mucho también cuando dice que las familias no tienen que ser iguales porque los humanos no somos iguales y en terapia holística siempre tratamos de puntualizar mucho en esta diferencia. Bueno, no sé todos los terapeutas, pero por lo menos en donde yo estudié y el modelo que estoy yo tomando para hacer mis terapias a otras personas, sí hablan de esta huella astral. Nosotros lo interpretamos a través de la carta astral. Y lo voy a decir acá y lo voy a mencionar porque sí es importante también dejar de estigmatizar pues estas herramientas. Si uno sabe manejarlas correctamente, puedes descubrir muchas cosas sobre ti mismo. Eh, Cuando uno empieza a entender esto de la carta astral y se empieza a involucrar como con los signos y cosas así, también empiezas a darle un poco más de sentido. Ah, bueno, ¿por qué yo soy así y mi familia no es así? Y ya no te sientes tanto como la oveja rara o la oveja negra, sino que ya entiendes que es la oveja Piscis o la oveja Aries o ya dices, ah, pues claro, si yo tengo mucho Libra, tengo mucho Acuario, era obvio, era evidente que mi postura política iba a ser esa, la de primero los pobres. Es natural, o sea, viene ya como que en mi ADN, en mi chip. Pero, como les digo, dentro de todas estas reflexiones que voy a enseñarles ahorita, hay una que es muy importante también tomar en cuenta, y es decir, todas las ideas que se arraigan tanto a nosotros nos convierten en esclavos de ellas. Entonces, para cerrar esta parte, les voy a compartir ya la última reflexión que tuve. Precisamente también yo estaba reflexionando sobre la religión, las ideas políticas, todo esto. En las religiones, todas son muy respetables. Eso sí es muy importante, ya lo dije. Si hay alguien aquí que sea cristiano, es muy respetable. Porque pues tienen una base. Que las personas no sepan gestionar esa base fundamental de la doctrina y lo tergiversen y lo vuelvan como un sistema de dominio o de manipulación, bueno, eso ya es otra cosa. Pero claro que como seres humanos, pues nos es difícil de repente como poder captar esa diferencia. Y pasa lo mismo también con la política. Y si yo ahorita les digo y les acabo de decir cuál es mi postura política, no es, digo, para que me critiquen o para que me laven, ni mucho menos. Solamente es para poder explicar esta parte. Si sabes entender hasta qué punto esto me puede llegar a manipular, entonces lo puedes ir adaptando a tu forma de ser individual, a tu forma de ser familiar. Todo, o sea, ya sea una religión, una política. ¿Y por qué? Porque también no vamos a ser seres ermitaños en medio de la montaña, sin servicio de wifi, sin servicio de agua, de luz, o sea,
somos parte de una sociedad, somos parte de una sociedad y claro que debemos estar participando en ella. Y si hay algún acercamiento político, religioso, no es también para que lo tachemos de, ay, está mal, sino de saber discernir, ¿ok? Dentro de esta idea política, dentro de esta idea religiosa, ¿qué es para mí? ¿Qué me suena? ¿Qué me late? ¿Y qué no? ¿Y hasta qué punto el estar en esta idea me puede llegar a dominar o no? Y claro, digo, no es fácil, pero si entendemos esto que les acabo de decir, que las ideas cuando se arraigan tanto a nosotros nos convierten en esclavos, pues vamos a estar como un poco más precavidos. Y como les decía y repito y reitero porque es importante, no es apartarnos del mundo y ser ermitaños y decir ya cero religiones, cero políticas, porque a veces eso es como el primer pensamiento que podemos tener. O sea, es natural que de repente al sentirnos decepcionados por cosas que pasan, digamos, ay no, ya no quiero saber nada ni de política ni de religión, pero yo los invitaría a que puedan siempre como investigar, como saber más y tratar de identificarse, por lo menos con un grupo, no para que te vuelvas como todos los demás, sino para que trates de encontrar también ahí un sentido a tu vida personal y una postura personal y una convicción personal que le vaya dando forma a lo que tú eres, a lo que tú eres desde tu esencia, que en este caso yo les comento, yo lo veo desde la carta astral. Es decir, yo que tengo Libra y Acuario muy fuerte junto con Piscis en Sol, ascendente y Luna, pues sí, el de repente encajar con ciertas ideas políticas o religiosas me sale muy natural y es mi esencia. Entonces, si yo no activo como esa esencia que está dentro de mí, pues también yo me puedo relegar y me puedo deprimir, porque yo no tengo una naturaleza también de ser un ermitaño. Entonces, para mí el poder acercarme de esta manera a la gente, pues me es satisfactorio, me es grato también. Pero tampoco tengo que llegar a un extremo de que esas ideas ya controlen como toda mi otra configuración, porque la carta astral también es muy compleja. Entonces hay que saber entender en dónde pueden estar nuestros bloqueos, en dónde puede estar nuestra parte más complicada, nuestra parte más fácil. O sea, es todo un tema. Al final me di cuenta que todo este acercamiento que he tenido a las prácticas del budismo eh, me han ayudado muchísimo porque el, el practicar estos mantras y el entender también sus significados y la manera en que también los maestros, los monjes los van codificando y decodificando, me ha permitido liberar. Entonces me di cuenta que las otras religiones o incluso otras posturas sociales, ideologías, nos atan o nos esclavizan porque nos dicen que como que siempre hay un estado al que tenemos que llegar, como que tenemos que conquistar una finalidad, como que estamos aquí y tú tienes que llegar acá, o sea, si estamos aquí en un país con este problema, entonces hay que llegar a este punto en donde este problema ya no esté. O si tú en la religión estás así, entonces tienes que llegar a un punto de ser una persona que pueda aspirar a lo mejor a un cielo, a un estado como si fuera una recompensa por haber sido bueno. Y si no, entonces todo lo contrario, te puede pasar una consecuencia por ser malo. Y entonces pasa como comentaba ahorita Valia, ¿no? Que en un punto dijo, es que, o sea, para mi religión, para mi familia, el divorcio no era opción. Porque siempre está eso como de, si haces esto, bien. Si haces esto, mal. Y yo dentro de esta práctica que he estado tomando y retomando en este proceso de valorización, revalorización, me permito liberarme de todo. O sea, de decir, ok, muy bien mis ideas, muy bien esto que estoy haciendo, muy bien, identifico mis traumas, ok, entiendo esto, pero
aquí lo que yo tengo que hacer es sacarlo, o sea, sacarlo constantemente. O sea, si tengo esta necedad de estar en un lugar que no es para mí, no porque la gente sea mala o buena, simplemente porque su codificación es diferente a la mía, sus cartas astrales son diferentes a las mías. Entonces, yo sigo persistiendo, yo me sigo lastimando a mí misma. No porque ellos me lastimen a mí o me quieran lastimar, sino porque yo me autolastimo o me autocastigo cuando persisto en estar ahí. Entonces necesito quitarme esa idea y necesito liberarla, ese patrón. Entonces te das cuenta también de que ciertas cosas que haces, que dices, ciertas posturas, también están relacionadas a esa misma persistencia, a esa misma situación, esa situación en donde yo no tenía un lugar en mi familia, o sea, como que todo tiene ahí como una conexión. Entonces, al final de cuentas es decir, ok, soy parte de esta sociedad, tengo que participar, pero tampoco o sea, te vuelvas eh, pues un ciego ante esta postura religiosa o política, ¿no? Siempre hay que ser un crítico. Y para poder ser un crítico o analizarlo, pues necesitamos liberarnos, necesitamos despojarnos de eso que creemos. Y entonces el proceso no es de que al final yo ya voy a ser bueno y me voy a tener toda la recompensa de Dios, o al final va a pasar todo bien y entonces las personas en la sociedad vamos a estar mejor. No, es que este es un trabajo de todos los días. Todos los días vamos a tener que trabajar en liberar todo este sistema de patrones, de creencias que nos van marcando. Y no existe la felicidad como meta. No va a haber un momento en donde digas, ya soy feliz. O sea, eso es algo que tenemos que procurar diariamente, entendiendo que esa marca, o sea, esa marca de mi infancia, esa marca que a mí se me puso desde mi carta astral hasta mi conexión familiar y de cómo en algún momento mi familia asumió que a mí no me interesaba tanto tener un espacio ahí. O sea, todo eso me va a perseguir, me va a perseguir. O sea, hasta mi último día aquí, en esta tierra, físicamente. O incluso hasta después, si vuelvo a retomar aquí otra historia terrenal, ¿verdad? Pero eh, no quiere decir que mañana me voy a despertar y que porque hice una práctica ayer o una meditación, ya va a ser todo perfecto. Entonces ya lo logré, ya sané, ya lo hice. No, es que va a ser siempre. O sea, esto va a ser siempre, porque a lo mejor yo ahorita puedo decir, ay, wow, lo logré, prueba superada. A lo mejor hay algo que me incentiva y que me sale bien y que digo, no, sí, ya, wow, sané, ¿no? Pero el día de mañana va a volver a pasar algo que me recuerde este proceso de desvalorización, de revalorización, en donde yo tengo que discernir y elegir conscientemente también a partir de eso. Y la vida todo el tiempo me va a estar poniendo esa prueba. Y siempre va a haber momentos en donde a lo mejor yo diga, híjole, no encajo acá. Pero si ya viví esto, si ya entendí esto, ya voy a decir, ok, no encajo acá, pero entonces ya sé que tengo que buscar en otro lugar. Pero eso no se logra si no se trabaja diariamente. Si todas estas huellas, o sea, esta carta astral, esta huella astral, de alguna manera se lleva todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a tener que estar trabajando con eso, con esas situaciones que nos retan, que nos conflictúan. Y también no es algo, por ejemplo, de que diga, me voy a ir a hacer una toma de ayahuasca o de rapé o de no sé qué, y ya con eso ya, milagro, ¿no? Ya con eso ya voy a revalorizarme, porque no es cierto. Entonces, tanto, por ejemplo, la toma de la ayahuasca, como ir de repente a una ceremonia
religiosa, una congregación, el participar en un grupo social o político, eso no es la solución última y final y milagrosa. Y cuando empezamos a creer que así es cuando nos empezamos a esclavizar en ellas, porque sentimos que si entonces si no tengo por ejemplo, si no me tomo la ayahuasca no voy a estar bien. O si no voy a la congregación y comparto exactamente todo lo que me dicen al pie de la letra, entonces va a ser todo mal, ¿no? O sea, yo tengo que seguir todo lo que me dicen ahí porque si no, todo mal. Te empiezas a pegar a eso. Entonces, así no funciona. Si de repente tú dices, bueno, yo quiero tomar esta experiencia de la ayahuasca, pues para ver, para descubrir un poquito dentro de mi proceso de sanación algo, pues yo voy y encuentro quizás algo valioso ahí para mí, para mi vida, pero en mi vida voy a tener que seguir luchando con mi propio proceso y con mi propia historia, con mi propia huella astral y mi historia familiar y mi trauma. No hay una solución mágica, no hay un momento de ya, todo súper bien. Siempre vamos a estar luchando con eso, nada más que la diferencia va a ser en la decisión que tomes de cómo gestionar ese trauma, de cómo gestionar esos eventos. Lo mismo pasa con la religión, con la política y con todo lo demás. O sea, si en algún momento tú compartes algo, no todo, algo, con una postura ideológica, entonces quiere decir que, ok, esto me late, me vibra y puedo participar. O sea, puedo participar, pero también siempre sabiendo que esto no es ya la magia, ¿no? Es algo que solamente yo voy a ir adaptando a mi manera de entender mi propia existencia en este mundo. Pero el día de mañana, pues voy a tener otros retos, voy a tener quizás otras ideas, puedo tener algo que me retroalimente más y lo puedo ir yo adaptando. Y eh, en esto, por ejemplo, que dicen de la rueda del samsara, en el budismo, donde dice que todo se repite, se repite, se repite, es que al final de cuentas así es. O sea, uno está insertado en una rueda en donde todo de alguna manera va a estar como siempre pasando, pasando, pasando. Entonces, no importa cuánta ayahuasca tomes, cuántas misas vayas o cuántos followers tengas o cuántas, o sea, porque siempre vas a estar en ese círculo, siempre vas a estar en ese círculo. Entonces, ¿quién se libera de ese círculo? Las personas que dentro del círculo trabajaron todos los días para irse liberando de esas creencias. Pero es algo así como que, o sea, la tengo, pero me libero, la tengo, me libero, la tengo, me libero, porque ahí es en donde está el verdadero aprendizaje. Entonces, como les decía, no puedes de repente decir, ya me voy a apartar, no voy a tener familia porque la familia lastima, no voy a tener novio porque los novios de repente son tóxicos, voy a vivir ya en una montaña apartado porque entonces, ya, o sea, uno está aquí, pues tiene que participar, ¿no? Pero tomas, es como si te dijeran, toma esto, pero después lo vas a regresar. Toma esta idea, toma esta experiencia, pero regrésala. Y entonces los que aprenden esta maestría de tomo y regreso, tomo porque me aporta, pero también regreso porque ya no más. O sea, fue un momentito que me dio algo, pero ok, lo regreso, me libero. Entonces son los que ya se consideran como los que llegan a la iluminación. Pero no es algo de que si toda la vida haces lo que yo te digo, al final vas a tener la recompensa del cielo. O si tú te tomas esto que yo te estoy dando, entonces mañana ya va a ser todo perfecto en tu vida. Porque no es así. No es así. Eso hay que trabajarlo todos los días. Y con esto los dejo, no sin antes invitarlos al curso de sanación masculina y femenina, donde trabajamos esto ya más activamente. El link está aquí abajo y les mando un fuerte abrazo, divinos y divinas. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Los quiero mucho. Namaste. Mi nombre es Luna Huerta.